En este video vamos a implementar el API para obtener un examen por un ID. Entonces vamos a empezar en la creación de nuestro procedimiento almacenado. Abrimos un nuevo query en nuestra base de datos clinical. Voy a crear un procedure, create or alter procedure llamado USP exam o examen by ID. En este caso va a recibir un parámetro, el cual va a ser el ID del examen. Ponemos @exam ID de tipo entero. Y aquí vamos a inicializar la consulta que vamos a necesitar para obtener dicho registro. Voy a poner un select. ¿Y qué quiero seleccionar? Mi examen, en este caso exams. Voy a ponerle un alias si es necesario aquí. Voy a seleccionar el ID, examen ID. También necesito el nombre y por último el análisis ID para saber qué análisis corresponde a este examen. Entonces vamos a hacer un select. Aquí tenemos en este caso un registro, pero para hacerlo condicional al ID que yo le estoy pasando como argumento o como parámetro, voy a poner un where donde por ejemplo x.examID, que es el ID de mi examen, sea igual al parámetro que yo le esté pasando en este momento, ¿no? Entonces creamos esto y para ejecutar esto voy a pasarle por ejemplo un ID, en este caso el 2, y si ejecutamos ya nos traería el registro correspondiente. Por ejemplo, si yo le paso el ID 3 que no existe, pues no debería traerme ningún registro, como ven aquí. Entonces básicamente este sería mi procedimiento almacenado para obtener el examen por un ID correspondiente. Y como pueden ver aquí solo necesito el examen ID, el name y el análisis ID. Ahora lo que voy a proceder a hacer es ir a mi backend, aquí en mi Visual Studio. Entonces aquí voy a ir a mis utilities para crear en mis constantes el nuevo procedimiento almacenado. Voy a poner un public const string. Le pasamos el nombre de este nuevo procedimiento, USP examen by ID, y como valor vamos a tener el mismo nombre. Ahora lo que tengo que hacer es ir a mi interfaz de mi Unit of Work, en este caso del application, aquí en la capa de aplicación, interface, Unit of Work. Y aquí vamos a hacer uso de nuestro repositorio genérico para obtener un examen mediante un ID. Entonces aquí voy a registrar a través de mi interfaz iGeneric repository. Como entidad le voy a pasar mi examen, exam. Como nombre pues exam get. ¿Okay? Luego vamos a implementar esto también en nuestro Unit of Work, de aquí de nuestra infraestructura, en la capa de persistencia, repositorios, y en mi Unit of Work, aquí en mi implementación, nos va a pedir a importar la interfaz, implementarlo, y este va a ser mi nuevo repositorio genérico para mi entidad de tipo examen. Voy a inyectarlo aquí en mi constructor, agregamos parámetros a nuestro constructor, ya lo tenemos. Y antes de crear nuestro use case, pues voy a proceder a crear mi DTO correspondiente. Voy a poner aquí a abrir esta carpeta examen, response, y aquí voy a crear una nueva clase que va a representar la respuesta, en este caso de mi procedimiento almacenado. Entonces necesito el examen ID, el name y el análisis ID. Voy a poner como nombre get exam by ID response DTO. Listo, vamos a hacerlo pública. Y como propiedades pues va a tener en este caso el ID, get and set. Vamos a obtener el nombre, name, get and set, y por último el ID del análisis, análisis ID, para saber qué análisis tiene relacionado. Entonces voy a remover y quitar los usos. Y lo siguiente que tenemos que hacer es pues ir a implementar ya nuestros casos de uso. Voy a mi capa de use case, aquí vamos a seleccionar la carpeta examen, queries. Voy a agregar aquí una nueva carpeta dentro de queries. Voy a ponerle get, en este caso by ID query.
Listo. Entonces vamos a tener dos implementaciones, dos clases. Uno para mi get examen by ID query. Aquí vamos a hacerlo público esta clase. Vamos a definir aquí con nuestra interfaz iRequest de mediaTr. Voy a poner un base response, que es mi respuesta base tal cual, base response. Y que voy a retornar pues mi DTO, en este caso get examen by ID, get examen by ID response DTO. Quitamos y ordenamos los usos. Y en nuestro handler vamos a copiar esto y agregar una nueva clase. Como nombre le vamos a poner, en vez de query, handler. Listo. Lo hacemos público. Y aquí vamos a implementar la interfaz iRequest handler llamado get exam by ID query. Y también mi respuesta que va a obtener este handler base response. Y vamos a pasarle nuestro DTO get exam by ID response DTO. Control punto para implementar la interfaz. Y aquí vamos a hacer uso de nuestro unit of word read only para llamar a nuestro repositorio genérico. Vamos a poner unit of word. Vamos a ponerle una variable así, unit of word, tal cual. Luego también vamos a llamar aquí a nuestro mapper read only y mapper de automapper. Y vamos a ponerle como propiedad o variable aquí mapper. En base a esto vamos a crear nuestro constructor y vamos a inyectar los parámetros. Lo agregamos para el unit of word y para nuestro mapper de esta manera. Vamos a hacerlo asíncrono y esto simplemente lo que vamos a hacer es pues definir aquí mi respuesta var response igual new base response y va a retornar mi DTO tal cual. Abrimos un try catch. Sabemos que en el exception vamos a enviar por ahora el mensaje de mi respuesta por ahora y finalmente vamos a retornar mi respuesta. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear ya mi variable para obtener el examen mediante el ID que yo le esté pasando. Voy a ejecutar con un await en el unit of word haciendo referencia a mi entidad examen .get by ID async, que es el método en que se encuentra en mi repositorio genérico. ¿Ok? Aquí ya estamos haciendo uso de mi repositorio genérico. Entonces aquí solamente vamos a pasar tanto el procedimiento, control punto y aplicamos el using de nuestras constantes punto y ejecutamos el UCP examen by ID, que es el nuevo procedimiento que hemos creado. Le pasamos también como segundo argumento pues nuestro request. En este caso le estamos pasando directamente nuestro ID. Aquí nos faltó poner el ID. Vamos a poner un public int exam ID. Esto va a ser necesario para obtener el ID y ejecutar el procedimiento almacenado con dicho parámetro, que es lo que espera finalmente mi procedimiento almacenado, un ID. Ok, no hay que olvidarse de declararlo entonces aquí en mi query. Get exam by ID query, hay que declarar el atributo ID, que es lo que vamos a pasar. Luego solamente nos queda evaluar. Si deseamos aquí, decimos si exam es null, por ejemplo, podemos retornar un false y success false. El mensaje puede ser, por ejemplo, a través de nuestro global message ponemos message query empty, de que no se encontraron registros, y retornamos esta respuesta. Pues si no va a ser nulo, entonces directamente aquí voy a hacer un response success true. Vamos a pasarle nuestra data a través de mi mapper.map. Pasamos nuestro DTO get by ID, get exam by ID, response DTO, y aquí le pasamos pues nuestro examen que hemos obtenido a través de nuestro repositorio genérico mediante el ID que le hemos pasado en nuestro request. Ok, entonces finalmente ya nos queda decir response message, donde vamos a poner aquí con un global message punto message query.
Listo, de consulta exitosa. Voy a quitar y remover los usos. Ok, quedaría de esta manera nuestro handler. Voy a ir aquí a mi carpeta de mappings dentro de mi capa use case. Voy a crear un nuevo mapping o una nueva clase para nuestro mapeo de nuestros exámenes. Entonces voy a poner aquí exam mapping profile. Y aquí vamos a hacer el mapping correspondiente de mi entidad examen con mi DTO que hemos creado. Voy a poner público. Instanciamos aquí la clase profile, okay, de automapper. Listo. Y en el constructor vamos a agregar el mapeo. Voy a poner un query map. Vamos a pasarle a hacer referencia de mi mapping desde mi exam que se encuentra en mi capa de dominio como entidad hacia mi exam o get exam by id response DTO. Vamos a hacer un reverse map y por detrás ya Automapper se encarga de hacer el mapping correspondiente. Entonces finalmente lo que voy a hacer es declarar ya mi controller. Voy a ir aquí a mi capa de servicio, abro mi API. En mis controllers voy a crear un nuevo endpoint aquí debajo de mi listado. Voy a copiar esto y aquí vamos a cambiar este endpoint. Voy a ponerlo, por ejemplo, que como query params va a recibir el exam ID de tipo entero y esto mismo va a recibir mi método. Esto va a ser de tipo int y aquí no sería list examen sino exam by ID como nombre de mi método. Y el query que voy a invocar desde mediator.send va a ser el new get exam by ID query, en donde sabemos que espera o tenemos que enviarle obligatoriamente el examen ID y esto lo igualamos a nuestro argumento que vamos a enviar con el query params. ¿Okay? Entonces hasta este momento ya tenemos configurado correctamente nuestro nuevo endpoint para obtener un examen mediante el ID que le esté enviando. Ahora sí vamos a ejecutar para probar este nuevo endpoint. Aquí ya tenemos el nuevo endpoint. Entonces vemos que si hacemos la consulta primero al listado, tenemos el ID 2. Vamos a hacer referencia a este examen. Ponemos el ID 2. Y vemos que ya me trae correctamente la data con el DTO que yo le he indicado. Tenemos el ID del examen, el nombre del examen y solamente el ID de mi análisis al que corresponde.